Buenas noches con todos. Entonces esta noche, pues en primer lugar agradezco a Dios por este día, por este congreso y también al decanato por haberme invitado a dar esta ponencia de esta noche, de este tercer día y de este modo concluir nuestro congreso. El tema que vamos a compartir esta noche es el tema de la paternidad responsable. Yo espero poder darlos a conocer pues con claridad y también con sencillez este tema, que es un tema muy importante. Como todos saben, creo que estos días ya nos hemos visto. Yo soy párroco de esta parroquia, San Antonio Abad, que los acoge, que pertenece al decanato 6 de nuestra arquidiócesis. Yo soy natural de Huanta, de Ayacucho, y me vine a Arequipa a estudiar superior. Después ingresé al seminario diocesano San Jerónimo y después de 12 años de formación fui ordenado sacerdote el 20 de noviembre del año 2010. Y desde el año 2011 estoy en esta parroquia. El 2011 como vicario parroquial y a partir del 2012 como párroco. También enseño teología dogmática en el seminario San Jerónimo y en la escuela de catequesis, en la ODEC, a los profesores y así por donde el Señor me va llevando. Nosotros somos una familia numerosa. Es tan numerosa que no había televisión en casa. Yo soy el número 16 de 19 hermanos, por eso les digo que no había televisión en casa. Y tengo mis hermanos casados, pues tienen casi todos 5, 6, 7, 8, 9 hijos. Entonces somos una familia numerosa. Y a mí me encanta, yo estoy contento de que el Señor me haya regalado una familia tan numerosa, sobrinos en gran cantidad y así sucesivamente. Muy bien, quiero iniciar esta noche este tema partiendo de qué es el matrimonio. Para poder entender la paternidad responsable, primero tenemos que saber qué es el matrimonio. Porque si no entendemos bien qué es el matrimonio, no lo vamos a entender la paternidad responsable de un modo adecuado. Porque de paternidad responsable se habla en todos los lugares, la ONU también habla y en la iglesia también hablamos. Pero como cada uno habla, es distinto. Por eso tenemos que partir de qué es el matrimonio. Y el derecho canónico nos lo dice. La Iglesia tiene un derecho canónico, un código de derecho canónico. Y el código, en el número 1055, nos dice así, que el matrimonio es una alianza. Es una alianza. Se decía que el matrimonio es un contrato, pero la alianza es más que un contrato. La alianza nos hace recordar el Antiguo Testamento, que Dios hace una alianza con el pueblo de Israel. Y Jesucristo sella esta nueva alianza con su muerte y resurrección. Sella esta nueva alianza derramando su sangre. Y por eso esta alianza nueva de Cristo se relaciona con el matrimonio. Porque Jesús en la cruz ha dicho sí, ha dado un sí eterno a Dios Padre. Dice la carta a los Filipenses, San Pablo, en el capítulo 2, dice que Jesucristo fue obediente y se entregó a la muerte, y una muerte de cruz. Ha dado un sí para siempre,
un sí que procede del amor que Dios tiene y que se manifiesta en Cristo Jesús. Y los esposos dan otro sí, dan el sí el día de su matrimonio. Y cada mañana, cada día los esposos dicen: sí, yo quiero ser tu esposo, yo quiero ser tu esposa, yo quiero recibirte, yo deseo amarte. Un sí. Pero este sí de los esposos se fundamenta, encuentra raíz, encuentra consistencia en el sí eterno de Cristo en la cruz. Ahí radica el sí de los esposos. Por eso el matrimonio es una alianza matrimonial. Vamos por la segunda palabra, ¿no? Alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer hace una alianza, el varón y la mujer, ¿no?, constituyen entre sí un consorcio de toda la vida. Esta alianza, ¿no?, es una alianza estable. La alianza que Dios ha hecho es una alianza estable. Israel es infiel a esta alianza, pero esta infidelidad de Israel no rompe esa alianza, no corta la alianza. Dios permanece fiel a esa alianza. Al contrario, la infidelidad de Israel nos lanza a una espera de una nueva alianza. Es una alianza, ¿no?, un consorcio de toda la vida, ordenada por su misma índole natural al bien de los cónyuges, al bien de los cónyuges. Eso es el primer fin del matrimonio, ¿no?, uno de los fines, el bien de los cónyuges, para que tú seas feliz, para que tú, siendo esposo, siendo esposa, que tu esposo, tu esposa sea feliz. No a raíz de tu esposa, de tu esposo, sino que tú hagas feliz al otro. A la generación de los hijos y la educación de la prole. El bien de los cónyuges, la generación de la prole y el bien, la educación de la prole. Tres aspectos: los cónyuges, los hijos, dar la vida a los hijos, y la educación de los hijos. Aún más, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Ahora les pregunto, ¿qué requiere para que haya un matrimonio? ¿Qué se requiere? ¿Qué hace falta para que haya un matrimonio? La presencia de Dios. ¿Pero qué más? Que este hombre, varón y mujer, que son novios, primero se amen, ¿cierto? El amor. Si no hay amor, ¿habrá matrimonio? Puede celebrarse la boda. Hay matrimonios interesados, obligados. El chico la embaraza a la chica y van corriendo a casarse. Pero ¿habrá amor o habrá temor del qué dirán las suegras, las mamás, las tías que hacen casar a las sobrinas para que la gente no diga qué roche que ser madre soltera? Y así sucesivamente. Entonces es importante que haya amor, pero también es importante que haya una cierta madurez de los novios. Un novio o una novia que es infantil, que es inmadura, que no se toma la vida en serio, podrá casarse quizá,
pero por su inmadurez, por su falta de madurez, le hará la vida imposible al otro. Ese matrimonio quizá no vaya mucho tiempo. Por eso requiere cierta madurez, un grado de madurez mínimo. Es cierto que todos los días la madurez no se alcanza a su plenitud, todos los días vamos madurando, pero el matrimonio requiere cierta madurez. Continúa algo más. Gaudium et Spes, número 48. El Concilio Vaticano II dice que el matrimonio fundada por el Creador, el matrimonio tiene origen en Dios, tiene su origen en Dios, y Cristo lo eleva a la dignidad de sacramento, de uno de los 7 sacramentos. Este matrimonio es la íntima comunidad conyugal de vida y amor. Primero, el Código nos ha dicho que es una alianza. Es una alianza. Una alianza, hay una iniciativa. La iniciativa en la alianza parte de Dios. Dios quiere hacer alianza con Israel. Jesucristo quiere hacer alianza en su cuerpo y sangre, una nueva alianza con los hombres. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. En una alianza, ¿no?, hay amor. Es una comunidad conyugal de vida y amor. Y de nuevo dice el Concilio, se establece sobre la alianza de los cónyuges. Y esta alianza se fundamenta en el consentimiento personal e irrevocable. El consentimiento, que el día los casados han dado, los que se van a casar lo van a decir, ¿no? Yo, fulanito, me entrego a ti. La capacidad de donación, la capacidad de entregar la vida, la capacidad de entregarse del todo, sin reservas. Y para poder donarse del todo, requiere amor y requiere madurez. Porque un infantil no es capaz de donarse. Un infantil es egoísta como los niños. Todo lo quiere para sí, no para los demás. Un esposo egoísta, claro, todo lo quiere para sí. Quiere que la esposa, los hijos giren alrededor de él o de ella. El consentimiento, entonces yo me entrego a ti, pero no solamente es entregarse, la segunda parte es yo te recibo como esposo, como esposa. Hay una capacidad de poder recibir la vida del otro. Por eso el amor no es ciego. Aunque algunos dicen que el amor es ciego y el matrimonio la devuelve la vista. El amor no es ciego porque tienes que tener capacidad de entregar y de recibir la vida del otro. Capacidad para no dañar la vida que recibes. Y para eso requiere madurez. Amor, madurez, que implican el consentimiento personal e irrevocable. Irrevocable. Un contrato se puede romper. El contrato de compra y venta, no te pagan el otro, haces juicio, rompes, ¿no? O tu hijo aparece de la nada, que tu mujer no sabía, impugna el contrato de compra y venta y ya está, ¿sí o no? Pero no es un contrato el matrimonio, para decir que entre los dos se ponen de acuerdo y lo rompen. No, es una alianza personal irrevocable. Y para eso requiere la libertad. El matrimonio requiere libertad. Por eso el día del matrimonio el sacerdote pregunta, ¿vienen libre y voluntariamente sin ser coaccionados? Y los novios dicen, sí, venimos libremente. Sí, venimos libremente. ¿Qué puede hacer que rompa la libertad? Muchas cosas. Puede hacer que los novios no vengan libremente.
Continúa el texto de Gaudium et Spes. Dice así: el genuino amor conyugal es asumido. Ahora va otra dimensión. Este genuino amor conyugal es asumido en el amor divino y se rige y enriquece por la virtud redentora de Cristo, el sí de Cristo, y la acción salvífica de la Iglesia para conducir eficazmente a los cónyuges a Dios, llevar a los cónyuges a Dios y ayudarlos y fortalecerlos en la sublime misión de la paternidad y la maternidad. Entonces la paternidad y la maternidad es una misión sublime, pero esta misión de la paternidad, de la maternidad, se basa ¿dónde? Aquí, la virtud redentora de Cristo. El amor de los esposos, es decir, el amor humano, el eros es un amor humano, un amor pasional. Ese amor humano en los cristianos, en los casados, en los esposos que quieren vivir santamente su matrimonio, ese amor humano, el eros, queda aquí asumido, purificado, perfeccionado por el amor agape, que es el amor divino, que es el amor de donación, que es el amor de entrega, que es el amor de Dios. El amor de Dios es el que asume y purifica el amor de los esposos, el amor humano de los esposos, el amor humano. Y para eso la familia necesita la gracia, la primacía de la gracia en la familia, en la vida íntima de los esposos. Eso es lo que se dice, la presencia de Dios en medio del matrimonio. La presencia de Dios, uno y trino, en medio de la familia. Entonces ya hemos dicho varias cosas. Estas cosas que hemos dicho, hermanos, son importantes para poder entender la paternidad y la maternidad responsable. Porque cuando hablamos de paternidad, maternidad responsable, estamos hablando de esposos cristianos, de esposos que viven la fe. Estamos hablando de esposos que rezan juntos, que van a misa juntos, que leen la Biblia juntos, que educan cristianamente a sus hijos. No estamos hablando de esposos que se han casado y después nunca más han vuelto. Vamos a hablar lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque los esposos que nunca más han vuelto después de su matrimonio a la iglesia no lo van a entender, van a decir esto es imposible. Para los cristianos, para los matrimonios cristianos, está la ayuda de Dios, el auxilio que Dios da cada día a los esposos a vivir su matrimonio cristianamente. Por eso la paternidad, este término paternidad responsable, como decíamos, ha sido muy utilizado en los últimos años. El hombre y la mujer se hacen responsables de su amor, pero no solo de su amor, y de las derivaciones naturales que vienen de ese amor. Y para ser responsable, decíamos, requiere madurez. A tu niño de 3 años, si rompe un vaso, no tiene la madurez que tú tienes para cuidar un vaso. ¿Qué es responsable? ¿Quién es responsable? Aquel que es capaz de asumir con libertad personal las consecuencias de sus acciones, pero también de sus omisiones. Con libertad personal. Por tanto, la responsabilidad es fruto de la libertad y de la madurez. Conocer y aceptar la persona
no dejarse llevar por ideas brillantes, es decir, ¿no?, tener una personalidad. La madurez requiere tener una personalidad. La moda es cambiante. Cada verano cambia. San Pablo dice así, que no andemos llevados por falsas doctrinas, que son como vientos que nos van llevando. Y el viento no tiene una consistencia, no tiene raíz. Y el esposo, la esposa, el cristiano que tiene madurez, tiene consistencia, porque esa consistencia le viene de Dios, la da Cristo, y por eso puede ser responsable de sus acciones. La madurez exigida, por tanto, por la paternidad responsable, no es algo innato en el hombre. Por eso San Pablo, en la carta a los Efesios, exhorta a alcanzar el estado de un varón perfecto. El estado de un varón perfecto. El concilio, Gaudium et Spes 22, dice así, que Jesucristo, el nuevo Adán, revela al hombre el propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Jesucristo, este nuevo Adán, nos descubre quién es el hombre. Y el hombre es imagen de Dios. Cuando digo hombre y mujer. Es imagen de Dios. Esa imagen por el pecado ha sido manchada, afeada, pero por la redención esta imagen va embelleciéndose, va renovándose de día en día, de día en día. San Agustín explica muy bien estas ideas de cómo esta imagen de Dios a raíz del pecado pues han sido dañadas, envejecidas, afeadas, y cómo Dios, por medio de la justificación que borra todos los pecados, que da la remisión de los pecados, y esta remisión de los pecados es plena y perfecta, pero la imagen de Dios que ha sido afeada en nosotros se va renovando, se va embelleciendo poco a poco, es decir, de día en día. Y cada vez que vivimos la vida cristiana en profundidad, esa imagen de Dios se va renovando por la gracia de Dios. Hago una propaganda, ¿no?, de todos estos temas. Pues tengo un libro publicado sobre San Agustín que se llama La gratuidad de la gracia, y lo dedico pues a todo el libro pues a hablar de este tema, de cómo la gracia es un auxilio, es Dios mismo que viene a nuestra vida. ¿Y cómo viene? El pecado que ha hecho ha oscurecido la mente, y por eso nos es difícil conocer la verdad. Por eso nos es fácil engañarnos con la mentira. Y Dios viene como luz en la inteligencia. Pero hay otra consecuencia, que es en la voluntad. La voluntad es la que ama. Pero como la voluntad ha sido debilitada, por eso nos cuesta amar. Nos cuesta amar como Cristo nos ha enseñado a amar. Y Dios viene a ayudar a esta voluntad. ¿Y cómo viene? Viene como espíritu inhabitador. Viene a sanar esa flaqueza de la voluntad para poder amar ordenadamente. San Agustín por eso dice que a los cristianos no se nos prohíbe amar,
A los cristianos se nos enseña a elegir el objeto de nuestro amor. A elegir el objeto de nuestro amor. De ahí San Agustín dice así: si amas tierra, si amas mundo, serás mundano. Si amas a Dios, San Agustín dice, yo quedo admirado. La Escritura dice que serás divino. ¿Qué amas tú? ¿Amas mundo o amas a Dios? Mi amor es mi peso. Soy llevado por mi amor, dice San Agustín. Qué importante. Y viene el Señor a ayudarnos por medio de su gracia. Por eso el Señor nos invita a llegar a un estado de perfección. Pero ese estado de perfección no lo podemos llegar solos. Necesitamos que el Señor nos ayude, renovando esa imagen de Dios en nosotros y dándonos su gracia. Continuamos. Por tanto, ser padre o madre de familia no se improvisa. No es que se me ocurrió y ya pasó. No se improvisa, no brota al azar de la naturaleza. Las consecuencias de la paternidad y la maternidad duran toda la vida. Porque ustedes, para llegar al matrimonio, pues no han improvisado su vida matrimonial. Ha comenzado la relación con una atracción. Adán ve a Eva por primera vez. Adán estaba solo. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios crea a Eva y le presenta. Adán sale de su soledad, rompe su soledad, esa soledad originaria que habla Juan Pablo II, rompe esa soledad, sale de sí mismo y se dona a Eva. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y Eva acoge esa donación de Adán y se vuelve a donar. Esa es la atracción. Cuando viste a tu esposo o a tu esposa por primera vez, te sentiste atraído. Y la atracción es siempre externa. Te puede atraer la belleza, su fisonomía, el tono de su voz, su trato, su billetera, su carro, yo qué sé. A un chico le pueden atraer varias chicas, igual a las chicas. Pero esa atracción es ese comienzo de un camino, porque de la atracción comienza la amistad. La amistad. Y después de la amistad profunda viene el enamoramiento. El enamoramiento no surge en una noche de discoteca, aunque a veces quizá tus hijos vivan así, que se da también una noche de discoteca. El enamoramiento es fruto de una amistad profunda. Y después de esa amistad viene el enamoramiento. En el enamoramiento ya se elige uno de varios que le atraen. El enamoramiento tiene una dimensión externa de atracción, de compartir juntos, pero también una dimensión interna. No quiere decir el enamoramiento ya vivir como esposos, ¿no? Y después del enamoramiento viene el noviazgo, y en el noviazgo el amor conyugal. En el enamoramiento se puede resumir así: te quiero porque me gustas, me gusta pasar contigo, me gusta ir a engordar, al cine, planear una vida juntos y todo lo demás. Ya no me gustas, ya no te quiero, se acabó el enamoramiento, ¿cierto? Pero en el amor conyugal ya no es me gustas, sino te amo. ¿Pero por qué te amo?
Así quieren les hago pelear esta noche. Los esposos que digan, ¿por qué amas a tu esposa, a tu esposo? En una frase, en 2 o 3 palabras. A algunos les va a costar. ¿Por qué te amo? El esposo le dice a la esposa y la esposa al esposo le dice así: te amo porque eres tú. Porque eres tú. No porque me tratas bien, porque me engordas, porque no. Porque hoy día te puede tratar bien, mañana le entra la menopausia y ya no te trata bien. Y entonces, ¿qué? ¿Se acabó el amor? ¿No? Te amo porque eres tú. ¿Y cómo es ese tú? Tiene una historia, el esposo, de su niñez, de su juventud, de su época de universidad. La novia también, la esposa también tiene una historia, que tiene defectos, que tiene cualidades. Es tú, como es el otro, como es la otra, y así te amo. Y amándote, busco que tú seas mejor. Eso es lo que dice el Papa Francisco, que el esposo, amando a la esposa, busca que la esposa cada día sea mejor mujer. Y la mujer, amando al esposo, busca que el marido sea cada día mejor marido. Entonces, ve que la vida familiar, ser padre, ser madre, no se improvisa. De ahí, hermanos, la paternidad responsable no se limita a sentarse a un escritorio con el marido y la mujer y agarrar un lapicero y decir: vamos a tener un hijo, vamos a tener un gato, vamos a tener un perro, porque no es así. Requiere todo esto. La alegre inconsciencia y la ligereza con que se aborda la construcción de un hogar es preocupante. Es preocupante. Yo tengo la sensación, quizá también las demás parroquias, de que la edad promedio de los que se casan ha subido. Se casan alrededor de los 30, un poquito menos, un poquito más, ¿no? Antes se casaban más jóvenes, pero ahora se va reduciendo. Pero también hay muchos jóvenes que ya no quieren casarse por la iglesia. Prefieren convivir, prefieren juntarse como animalitos a vivir juntos y ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no es la falta de dinero. Aunque entre comillas se diga, es que no hay dinero, padre, así dicen. A veces también alguno por aquí puede ser que conviva y diga, es que padre, no hay plata. Claro, no hay plata para 250 cajas de cerveza, eso sí es cierto, ¿no? Claro. Claro, no hay plata para tu vestido de bodas que te cuesta 5,000, 6,000, 7,000 soles. ¿Sí o no? Tu vestido cuesta así. A la parroquia, ¿cuánto das? Ni siquiera el 5% de lo que gastas en tu vestido. Claro. Pero siempre nos quejamos de que es que no hay plata para pagar la misa. Eso es mentira. Que sí hay plata. Ahora, lo que pasa no es que no haya plata. Quizá algunos, yo he celebrado algunos matrimonios muy en familia, ¿no? El papá, la mamá, los hijos y familias, ya está en matrimonio, la misa, se van a comer un menú y son felices todos. Padre, ¿cómo va a ser eso? Claro. En Lima he ido a un matrimonio, a celebrar un matrimonio, se casan, alquilan el salón parroquial por 1 hora, entran todos, pasan bocaditos, se ponen aquí, todos les saludan, se toman fotos y a la hora, chao todos, y los novios se van de luna de miel. Claro. Muy bien, entonces, qué importante. ¿Cuál es el problema del fondo? Es que se tiene miedo, decía el Papa Francisco, el año 2014, el día del San Valentín, el año 2014,
en la plaza de San Pedro, el Papa se ha reunido con los novios, y le decía esto, que en nuestro tiempo se da un miedo a decir un sí para siempre, a decir un sí para siempre. ¿Por qué? Porque a veces se ha perdido este sentido del amar, de un amor estable, ¿no? La inmadurez lleva a unas relaciones cortas y cambiantes. Por eso a tus hijos tienes que educarlos a eso. Y para eso es importante, pues, y en la arquidiócesis se está dando, estamos en el año de la familia por segundo año consecutivo, se está dando una renovación de la pastoral familiar. Y esa renovación de la pastoral familiar también implica una renovación de un itinerario, de un proceso de formación para los novios, lo que se llaman las charlas prematrimoniales. Los novios no quieren, en mi parroquia he puesto 10 días de charla, algunos vienen contentos, otros porque es requisito, pero muchos dicen, ¿para qué tanto? Claro, si yo estaba en el seminario 12 años para celebrar misa y es para siempre, tú también te casas para siempre y quieres casarte con una charla y 2 chapitas de Coca-Cola, como dice Monseñor Javier. ¿O no? Eso es injusto, ¿no? Tú te casas para siempre con 2 charlas y yo para siempre 12 años encerrado en el seminario. Para siempre. Tú también para siempre, hasta que la muerte los separe. O que la suegra se meta, ¿no? Muy bien, continuamos con nuestro tema, ¿no? Carlo Caffarra es un cardenal, ¿no? Carlo Caffarra decía así, que la paternidad responsable se comprende como un conjunto de condiciones que convierten en éticamente bueno, conjunto de condiciones que convierten en éticamente bueno. ¿Qué cosa? El acto de poner las condiciones para la concepción. Explico, ¿no? Es decir, tiene una dimensión interior, la paternidad responsable, tiene una dimensión interior. Y esto es la decisión de procrear, tener hijos o no tener hijos. Pero también hay una dimensión exterior, la ejecución, es decir, la decisión, la dimensión interior, la decisión de tener muchos hijos con generosidad frente a Dios, de estar abiertos a la vida, y eso es lo que habla Pablo VI en su encíclica Humane Vitae. Pero también por motivos graves, un matrimonio, los esposos, de cara a Dios, con una recta conciencia, no con un interés egoísta, no con un interés de comodidad, porque los hijos son un don de Dios, los hijos son un regalo de Dios. Los hijos son un regalo de Dios, son un don de Dios. Entonces los esposos, por motivos graves, estos motivos pueden ser biológicos, la enfermedad de la madre, económicos, psicológicos, sociales, por motivos graves, de cara a Dios, frente a Dios. Por eso decíamos que estas cosas para los cristianos, para los que viven la fe, los que rezan, los que van a misa. Entonces, deciden tener muchos hijos
o distanciar los nacimientos, nosotros somos cada 2 años, casi exactos. Yo cumplo años en mi hermano cumpleaños, mi hermana mayor, por ejemplo, ¿no?, la que es mayor que yo, en enero, ¿no?, yo en mayo, mi menor en marzo, mi otro hermano en junio, ¿no?, 2 semanas después, así cada 2 años. Cada 2 años. Lo tenían planificado, ¿no? Pero deciden tener muchos hijos o distanciar los nacimientos. No vamos a tener cada 2 años, vamos a tener cada 3 años. O deciden no tener más hijos por motivos graves. Por motivos graves. Y esa decisión se toma los 2 esposos. No es que el marido dice, no, ya no quiero tener hijos. No, es entre esposos. Rezando, meditando, poniéndose delante de Dios con una recta conciencia, con una conciencia recta, ¿no?, con una conciencia recta. Y entonces, eso es de la dimensión interior, por motivos graves. Y hay una dimensión exterior, es decir, ¿cómo hacemos para poder llevar a cabo esta decisión que hemos tomado? ¿Cómo se hace para tener muchos hijos? Los esposos lo saben, ¿sí o no? Abiertos a la vida y los hijos vienen. Pero si los esposos deciden distanciar los nacimientos, ahora, ¿cómo vamos a hacerlo eso? ¿Cuáles son los medios que vamos a utilizar? Y aquí viene, cómo lo entiende la Iglesia, la paternidad responsable, y cómo muchas veces el Estado. El Estado, ¿qué dice? ¿Qué te dice para no tener hijos? ¿Qué te dice? ¿No saben? ¿Qué te dice que uses? Anticonceptivos, los anovulatorios y todo lo demás. Anticonceptivos, ¿qué más? La ligadura de la trompa. Lígate la trompa, así no vas a tener hijos. Llévala a tu marido, hazle la vasectomía a tu marido para que no te traiga hijos de fuera, ¿no? Y entonces se piensa que haciendo eso se está viviendo la paternidad responsable. ¿Eso es así? No. Para un cristiano no. Para un pagano, para uno que no cree en Dios, que no reza, que no va a misa, para uno que no cree en Dios, sí, quizá lo vive así. Que lo viva así, pues lo respetamos, porque no cree en Dios, porque no lo sabía. Pero para ti que eres católico, que eres cristiano, que quieres un matrimonio cristiano, que rezas, que estás buscando la santidad, eso no es así. ¿Están de acuerdo o no? Los anticonceptivos son moralmente ilícitos. Té de cobre y todo lo demás. Yo pienso que aquí ninguna esposa usa té de cobre, ¿no? Muy bien, continuamos. Entonces, requieren medios, la ejecución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿cómo lo hace? Si no es anticonceptivo, si no es vasectomía, si no es ligadura de trompa, ¿cómo los esposos cristianos lo hacen? Abstinencia. Pues no creo que por ahí vaya la solución para unos esposos que viven juntos, que duermen juntos. El bien de los cónyuges. El bien de los cónyuges no es solamente que el esposo tenga el pantalón planchadito.
y que la esposa tenga su cómoda con todas sus cosas de belleza. No es solamente eso el bien de los cónyuges, que tenga su casa, que tenga su carro, no. El bien de los cónyuges también está la donación, el acto conyugal. Eso también es el bien de los cónyuges. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces viene aquí la observación del ritmo. Así como se toma la decisión por motivos graves que pueden ser fisiológicos, aquí viene también la observación biológica del ritmo de la mujer. Y esa observación del ritmo de la mujer, de sus días fértiles y de sus días infértiles, y entonces los matrimonios que han decidido alargar los nacimientos, entonces utilizarán para el acto conyugal los días fértiles, los días infértiles. ¿Y eso implica qué? Eso implica primero conocer al esposo, conocer a la esposa, que el esposo conozca a la esposa. Implica la voluntad de un dominio de sí, Por eso hablábamos de que es importante la gracia de Dios que viene a ayudar a sanar la voluntad que está herida, a respetarla a la mujer, a la esposa, la voluntad. Pero también está la decisión de amar a la esposa, al esposo, en una dimensión nueva. Entonces, amar al esposo en sus días fértiles será, en vez de tener el acto conyugal, irse a comer salchipapa juntos, irse al cine juntos, yo qué sé. Cada matrimonio es creativo para poder manifestar ese acto de amor, porque el acto de amor no solamente está en el acto conyugal de los esposos. Si fuera solamente eso, sería muy reducido la vida de los esposos. El amor responsable implica toda la vida y todo el día, no solamente la noche un ratito, sino todo el día. El amor de donación. Claro, ustedes ya están diciendo, ¿qué tranca eso, padre? Nos pones una vida difícil. Y eso es el combate cristiano. Eso es el combate cristiano. El combate por ser fiel. El combate por ser fiel a tu esposo, a tu esposa, aunque la secretaria te diga qué guapo estás. Claro, hay un combate por ser fiel a tu mujer, por ser fiel a tu marido. Igual también hay un combate cuando tu esposa está en sus días fértiles. Hay un combate y son momentos para poder vivir, descubrir otra dimensión del amor del esposo o de la esposa. Y ese combate es de todos, también de los consagrados. También los consagrados hay un combate por vivir el celibato y la castidad como los esposos lo tienen que vivir. En cambio, los anticonceptivos es fácil, te pones té de cobre y ya está. Pero ¿qué combate hay? Si no hay combate, si no hay sacrificio, no hay corona, no hay premio. No hay premio. Por eso cuando el Estado quiere dar a los colegiales anticonceptivos para que tengan sexo seguro, ¿qué significa sexo seguro? Que no embaracen y que no se contagien de enfermedades. Y entonces no hay sexo seguro. No hay sexo seguro. Hasta el látex no protege del todo de las enfermedades. No hay sexo seguro. Pero eso lo quieren hacerle la vida fácil.
Pero unos papás, diremos a continuación, los papás tienen que educarlo en el amor a los hijos. Tienen que enseñarles a amar de verdad a un chico, a una chica. Entonces, hermanos, veámoslo esto. Por eso decía que vamos a hablar de esposos que vivan la fe, que recen juntos, que lean la Biblia juntos, que busquen esa santidad. Claro, ahora me entienden por qué uno que se ha casado y se ha ido de la iglesia, nunca ha vuelto. Si digo esto, no entiende, ¿sí o no? No va a entender, porque va a decir, padre, me estás prohibiendo y todo lo demás. Y no es así, no es así. Todo eso es propio de ese amor de donación, primero de la alianza libre y voluntaria que han hecho. Una alianza irrevocable en el consentimiento. Y han dicho en la salud y en la enfermedad. Y en la enfermedad, en el embarazo, el esposo vive la castidad, la abstinencia. No se busca a la vecinita que tiene antojo. La alianza, el amor de donación, ese amor de los esposos que es purificado, perfeccionado por el amor divino. Y la madurez para vivir esta paternidad responsable con estos medios del dominio de sí requiere madurez. El que es inmaduro se deja vencer por las pasiones. Un hombre maduro, una mujer madura, sabe dominar sus pasiones, sabe frenar sus pasiones, sus inclinaciones. Uno que es infantil, no. Tus hijos infantiles, ¿qué te hacen? Te hacen berrinche. Quiero celular, quiero celular, quiero celular. Te hacen berrinche. Y si no les compras, te ponen su cara de idiota. Por eso requiere madurez. Madurez, amor, alianza, el sí de Cristo, la primacía de la gracia de Dios, es decir, Dios tiene que aparecer en esa familia, en ese matrimonio, si no es imposible. Ustedes humanamente piensan, es imposible, es una tontería lo que estoy diciendo, pero no es una tontería porque Dios existe. Jesucristo ha dado su vida por ti, por tu matrimonio, y es capaz de llevar a cabo eso en tu matrimonio. Es capaz de darte un matrimonio cristiano, un matrimonio santo, que puedas vivir esa paternidad, esa maternidad responsablemente. Por eso, esta paternidad implica el don de los hijos, ¿no? Este amor conyugal, decíamos, viene para la generación de la prole y la educación. Brevemente voy a tocar estos dos aspectos como aspectos de la paternidad responsable: la generación de la prole y la educación, la transmisión de la vida. Los esposos son cooperadores del amor de Dios creador, porque Dios ha creado el mundo y a los hombres por amor. Dios te ha creado por amor, y el amor de los esposos también es fecundo, ese amor que da vida, ese amor que da vida. Por eso los esposos son cooperadores de este amor de Dios, pero son unos cooperadores libres, responsables. Libres y responsables. Esta noche me ayuda este micro, ¿sí o no? Para que ustedes me escuchen. Pero este micro es libre, es responsable. Si deja de sonar, es responsable. ¿Comete pecado? No. Se malogró, se malogró. Pero tú eres libre. Eres responsable, eres libre de tus actos, de realizar un acto o dejar de hacerlo, pero también eres responsable de esa acción o de esa omisión. El catecismo dice así: el hijo no es un derecho, sino es un don. No hay un derecho a tener los hijos. No hay un derecho a tener los hijos. Cuando los homosexuales dicen, tenemos derecho a un hijo, no. ¿Tenemos derecho a adoptar un hijo? No, no es un derecho de los papás tener el hijo. Es un derecho de los hijos de tener un papá, de una mamá. Pero el derecho no es de los papás, es de los hijos. El derecho que el hijo tiene de un papá, de una mamá, es el derecho del hijo. Por eso el hijo es un don.
el don más excelente del matrimonio es una persona humana, que es el hijo. El hijo no puede ser considerado como un objeto de una propiedad. El hijo posee verdaderos derechos. Decía el Papa Benedicto, cuando todavía era Ratzinger, el cardenal, en el año 85, en una entrevista le preguntaban, ¿no?, de por qué muchos matrimonios no quieren tener hijos. El Papa Francisco habla muchas veces que hay matrimonios que en lugar de hijos prefieren tener mascotas. Porque si tienes un hijo no puedes viajar. Ahora que tanto se promueve el turismo, viajar y todo lo demás. Hay muchos que dicen, es que si tenemos hijos no podemos viajar, no podemos disfrutar del mundo. Si tienes hijos no lo puedes dejar con la vecina. A tu mascota, si lo dejas con la vecina, ya está. Lo llevas al veterinario, le pagas y el veterinario te lo cuida estupendamente bien. Pero a tu hijo no lo puedes llevar al veterinario para que te lo cuide una semana. Y por eso muchos, ¿por qué? Decía el Papa Benedicto, porque, decía el Papa así, muchos matrimonios no quieren tener hijos porque se ha pasado de la concepción de que el hijo es un don de Dios. Y cuando la mamá le decía al papá que estaba embarazada, el papá que hacía sacaba una botella de vino y los hijos se alegraban. Era una fiesta. Era una fiesta cuando la mamá decía que estaba embarazada. Pero se ha pasado de esa concepción del hijo como un don al hijo como una molestia, como una carga. Cuando tu hija sale embarazada, está en la universidad, ¿qué dicen? Ay, pobrecita, ya se fregó la vida. ¿Sí o no? Porque no puede terminar y todo lo demás. Yo tengo 2 hermanas madres solteras. ¿Es pecado? No. ¿Que tiene su sufrimiento? Sí. Como madre soltera tiene su sufrimiento. ¿Que mis sobrinas tienen su sufrimiento? Sí. Pero que es su historia. Es su historia. Yo no puedo cambiarle la historia de ella, aunque sea mi hermana. Lo que sí puedo hacer es ayudarle a que su historia, su sufrimiento de ser madre soltera tenga un sentido. Que su vida no está mal hecha, que Dios no se ha equivocado con ella al ser madre soltera. No. Y ustedes métanselo eso, papás. Si tu hija es madre soltera, tu hijo, no pienses que Dios te está castigando, que todo está mal. No, que Dios está haciendo una historia. De esos errores, de esos pecados, Dios hace una historia de amor, una historia de salvación, que Dios no se equivoca con cada uno de nosotros, ni con tu hija, ni siendo madre soltera. No. Pero hay muchas mamás que piensan que es una vergüenza que su hija sea madre soltera, y por eso hay papás que le obligan diciendo que como el niño va a nacer sin familia, entonces le obligan a casarse. ¿Y qué hacen? Lo friegan peor. Les cuento un chiste que es humor negro. El niño va donde el papá y le dice: papá, ¿por qué te has casado con mi mamá? El papá lo mira al hijo y le dice: por tu culpa, hijo. Por eso es importante, ¿no? Muy bien, continuamos. Por eso el hijo es un don, un regalo que Dios da. Porque es un regalo que Dios da. Ustedes conocerán, yo conozco varios matrimonios jóvenes que no pueden tener hijos. ¿Por qué? Eso es un misterio. Eso es un misterio. Es un misterio. Quieren tener hijos y no pueden. Por tantos problemas, es un misterio. Dios da los hijos, como no los puede dar. Pero también puede ser fruto de, si en tu juventud te has metido tantos anticonceptivos, pues no digas que Dios te está castigando. La naturaleza no perdona. Así está el dicho: Dios perdona siempre. El hombre a veces, la naturaleza no perdona.
Comes demasiado dulce, ¿qué te da? Claro. Ay, ¿por qué a mi Diosito me está mandando diabetes? Claro, si te comías una torta cada día. ¿Me entienden? No lo vacunas a tus niños. ¿Qué les da? Polio y sarampión y todo lo demás, ¿sí o no? No es que Dios le está castigando. Es consecuencia natural de las cosas que has dejado de hacer o has abusado de las cosas. El hijo es un don. ¿Cuándo es responsable la decisión de transmitir la vida? Ya hemos hablado mucho de esto, digo solamente que es el resultado de una deliberación ponderada y generosa. Es una decisión personal y al mismo tiempo conjunta de los esposos. Pablo VI, ya he explicado esto lo que decía Pablo VI en Humanae Vitae número 10, la paternidad exige el conocimiento y respeto de los procesos biológicos, un dominio del instinto y de las pasiones, en relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales. La paternidad responsable se pone en práctica y por graves motivos y en el respeto a la ley moral se pueden prolongar los nacimientos. Juan Pablo II dice sobre la paternidad responsable que el verdadero concepto de paternidad y maternidad responsable está unido a la regulación de la natalidad honesta desde el punto de vista ético. Desde el punto de vista ético, que esa decisión sea tomada honestamente, con conciencia recta, y el modo como se va a llevar a cabo esa decisión, que los medios también sean honestos y éticos. Juan Pablo II dice que a los que enseñan, pues estén seguros, porque es lo que enseña la Iglesia. Continúa diciendo, en el año 84, la doctrina de la Iglesia en materia de regulación de la natalidad aparecerá fácilmente a los ojos de muchos, difícil e incluso imposible en la práctica. El Papa es consciente que para muchos aparentemente será imposible. No sería posible actuarla sin la ayuda de Dios. A lo que hemos dicho, como Dios viene a ayudarte. Dios bien te envía su gracia, te auxilia, se hace presente en tu vida. Benedicto XVI, la entrega recíproca de los cónyuges trae consigo la apertura a la generación, pues el deseo de la paternidad y de la maternidad está inscrito en el corazón del humano. Entonces los hijos son un don y una alegría. Les decía a las mujeres de África, no dejéis de defender la vida, pues Dios os ha hecho receptoras de la vida. A la mujer lleva en su seno la fábrica de la vida. La vida. Adán y Eva tenían vida en el paraíso y el demonio siembra muerte. Y por eso el demonio ataca a la mujer para que se cierre la vida, para que esa fábrica de la vida se cierre, no de vida, sino de muerte. Por eso, ¿no?, es importante que las mujeres estén atentas. No vaya a ser que el demonio te esté acosando, no vaya a ser que el demonio te esté engañando, cerrándote a la vida. El valor de la maternidad. Ese soy yo, así de flaco era cuando me ordené sacerdote. Esa es mi primera misa en Huanta, y ella es mi madre, la primera bendición que le estoy dando después de la misa. Es el 24 de noviembre del año 2010. Sobre las mamás, los poetas hablan bellamente. El Día de la Madre hay un montón de canciones y todo lo demás. Toda persona humana
le debe todo o casi todo a su mamá. Las madres, decía el Papa Francisco, son el antídoto más fuerte contra el individualismo, porque el individuo es aquel que es indiviso, que no se rompe, que no se divide, pero la mamá se rompe, se dona, se divide, y por eso la mamá enseña a los hijos a no ser individualistas, a no ser egoístas, sino a donarse, a romperse. Por último, la educación de los hijos, ¿no? Es importante educar a los hijos porque ninguna persona nace acabada, ¿no? Y es una responsabilidad irrenunciable, ¿no?, de los papás. Educar es ayudar a que crezca y se desarrolle. Y en la educación está la función del hogar, el cuidado y atención corporal de los hijos, los valores. Anoche hablamos de la educación de las virtudes, que los papás tienen que educar en virtudes a los hijos. Los padres cristianos deben mirar a sus hijos como personas humanas e hijos de Dios. Pero nos preguntamos, está de moda esto, a raíz de la ideología de género, porque la ideología no se basa en la ciencia. La ideología se basa en unos presupuestos o conclusiones filosóficas, incluso erróneas. Por eso la ideología mata, la ideología del marxismo, que ha matado millones de personas, ha matado los campos de concentración. La ideología del marxismo que ha matado en Perú. Yo soy de Ayacucho y sé lo que digo, porque ha matado a parte de mi familia. La ideología mata, esclaviza. La ideología pisotea la dignidad de la persona humana. Y eso es lo que ha hecho el marxismo toda la época del terrorismo en Ayacucho. Como Abimael era arequipeño, a ustedes no les ha hecho nada, pero a nosotros sí. Que no es nada lo que han vivido aquí ustedes, eso ha sido una pichanguita del terrorismo. Sí, no es nada. Tus hijos no saben nada. Porque yo he vivido en la ronda campesina. A los 8 años sabía armar, disparar y armar y todo lo demás. A los 11 años hacía vigilancia con mi granada de guerra y mi escopeta. A los 14 años salía de patrulla. O sea, sé lo que es morir, sé lo que es vivir. Que todos los días no sabías si amanecías o no amanecías. Y eso es lo que hace la ideología, mata. Y la ideología de género mata también por medio del aborto, la eutanasia, sobre todo por el aborto, mata a inocentes, mata. Por eso la ideología mata. Estoy muy convencido de que la ideología mata. La ideología de género mata niños inocentes. Y frente a esto que está de moda, ¿quién debe educar la afectividad y la sexualidad de los hijos? Son ustedes papás. Son ustedes papás. Pero no solamente es una educación sexual como el Estado quiere dar de sexo seguro. No se trata de eso. Es formar la afectividad de los hijos, es decir, formar en su capacidad de poder amar y educarlos en la sexualidad. Porque la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad, no está separada de la afectividad. Cuando se separa la afectividad de la sexualidad, entonces se distorsiona la sexualidad humana, se manipula la sexualidad. Por eso la afectividad, es decir, formar el corazón de los hijos. Hay muchas mamás, a veces las que van a misa
y tenemos que decirlo con vergüenza, hay muchas mamás que cuando sus hijos, sus hijas comienzan a enamorar, ¿qué hacen? Le compran una caja de anticonceptivos para que no tengan hijos. Vergüenza debería darnos como católicos. Vergüenza debería darnos. Esa mamá está loca, se le ha zafado un tornillo. Sí, aunque aparentemente quiere el bien de sus hijos, y está muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque no le está enseñando a amar, no le está enseñando a respetar al otro, no le está enseñando a respetar a la otra, de que al enamorado, a la enamorada no se la toca. Y eso es misión de ustedes, papás cristianos, de educar a los hijos en la afectividad. Es una educación afectivo-sexual, es una educación para el amor. Para el amor. Y la fuente de esta educación para el amor es el amor de los esposos, porque ustedes, papás, a sus hijos los conocen y los aman más que el Estado. Más que el Estado. Los conocen y los aman. Y no pueden dejar la educación afectivo-sexual solo a la escuela. Ustedes tienen la misión. Por eso es importante esta frase. ¿Cuándo comienza la educación afectivo-sexual? ¿Cuándo comienza? Cuando comienza, Carlos Beltramo decía esto. Carlos Beltramo es un investigador de la Universidad de Navarra, ¿no? Decía esto: es mejor hablar 1 hora antes que 5 minutos después. Y a los hijos se les va hablando de una educación afectivo-sexual desde que son pequeños, adecuado a su edad, adecuado a su modo de entender las cosas. Por eso es importante, termino con esto, que nuestro tiempo se ha pasado del desprecio del cuerpo a dar culto al cuerpo. A dar culto al cuerpo. Y entonces, ¿no?, en la educación sexual consiste en formar personas capaces de amar y de servir al prójimo. Los lleva a la madurez afectiva y a la estabilidad emocional y al conocimiento y control de sus impulsos sexuales. No se trata de darle una pastillita, un anticonceptivo. No es eso la misión del papá. La misión de la mamá. La misión del papá, de la mamá, es así como te sientas a hacer la tarea con los hijos, es así como te vas al parque, al cine, es así como te sientas a conversar de estas cosas con tus hijos. Si no lo haces tú, lo hará el celular, el internet, las redes sociales y todo lo demás. Por tanto, cuando los niños les pregunten, o sus hijos jóvenes les pregunten, usted, papá, mamá, conteste siempre. Conteste siempre. Los niños pequeños dicen: ¿cómo nacen los hijos? El mito de la cigüeña, pues ya los niños se la saben, ¿sí o no? Que Papá Noel viene de noche y te trae regalos, los chiquitos lo creen. Pero como tus hijos están metidos en internet y sus amigos y todo lo demás, le dicen: eso no existe. Conteste siempre. Y esto a veces no es fácil, porque llegas cansado, estás ocupado con tu celular, con la televisión, o tienes otras cosas, estás renegando de tu trabajo. Y tus hijos te preguntan algo sobre estos temas. ¿Qué tienes que hacer? No le digas: mañana hablaremos, porque mañana ya no quiere hablar tus hijos. Tu hijo adolescente, los adolescentes se vuelven mudos con los papás. Hablan mucho entre ellos, pero con los papás son mudos. No hablan, ya no cuentan. ¿Sí o no? Pero a veces te dicen: papá, este chico me gusta. Ya está bien, es tu problema. Te estaba abriendo su corazón, pero le dijiste que estabas ocupado.
Y es el único momento, porque después tus hijos adolescentes no te van a abrir su corazón. Te contarán cuentitos para que tú estés tranquilo, tranquila, pero nada más que cuentitos. Ustedes cuando eran jóvenes, ¿qué le contaban a sus papás? Cuentitos para estarlos tranquilos, ¿sí o no? ¿O no? Pero conteste siempre con un binomio. Contéstale con cariño, porque son tus hijos, y contéstale con la verdad, adecuado a la edad. Tu hijo de 15 años, papá, ¿cómo nacen los hijos? No le vas a decir la cigüeña te ha traído. Eso no es verdad. A los de 2 añitos puedes decirle, pero de 15 años, háblele con verdad. Con cariño, eso implica no ser vulgar. Claro, no ser vulgar ni cucufato. Ni vulgar ni cucufato. Sino háblale con cariño, con verdad. Segunda cosa, adapte la verdad a su capacidad de entender. Si son pequeños, tienes que hablar como pequeños, como te van a entender. Pregunte al niño, si es niño, si hablan de del mismo tema. Un ejemplo, virgen. Tu hija viene y te dice, ¿qué es ser virgen? Tu hija de 7, 8 años. Y tú te asustas, wow, ¿qué ha pasado con mi hija? Y tu hija te está hablando de la Virgen María, porque le han hablado en la escuela de la Virgen María. ¿Me entiendes? Primero tienes que preguntarte, porque pueden ser palabras equívocas, palabras que tengan muchos significados, ¿no? Sepa que cuando un niño pregunta, no es que no sepa nada, sino te está preguntando si eso que te pregunta es bueno o es malo. Pongamos un ejemplo, tu niño de 9 años te pregunta, papá, mamá, ¿qué es masturbarse? No te está preguntando porque no sepa nada, porque sus amiguitos, alguien, el hermano mayor, alguien le ha hecho ver alguna película, alguna cosa, le ha hablado alguna cosa. Está preguntando que tú le digas si eso es bueno o eso es malo. Si tú le dices y le formas, se queda con eso para siempre. Si tú le dices que no tienes tiempo o que te arrochas, no le dices la verdad, se queda con lo que los amigos le han dicho. Lo que los amigos le han dicho. Así que no digas, mi hijito está descubriendo. No, ya lo sabe todo. Ahora es facilísimo el internet. Además, ustedes a sus hijos seguramente le dan tablets, celulares desde pequeño, y entonces ahí lo averiguan todo. Te está preguntando por la moralidad, si es bueno o es malo. Por eso, queridos papás, delante tienen una misión grande de esta paternidad y maternidad responsable, que ustedes lo llevarán a cabo con la ayuda de Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Muchas gracias.